Hola a todos, ¿qué tal? Bueno, en el vídeo anterior estuvimos viendo qué objetos tenía JavaScript y bueno, hablamos de los objetos nativos, de los objetos del BOM y del DOM, y en esta ocasión vamos a ver cómo definir objetos. También en el vídeo anterior vimos una definición sencilla de un objeto que ya habíamos tratado cuando hablamos de los tipos de datos. En este caso, esa es una de las opciones que podemos utilizar, ¿vale? La creación de un objeto simple. Pero hay otras dos. Entonces vamos a ir viendo las tres una por una. La primera manera es definir un objeto simple utilizando un literal. Vale, y entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo, lo que ya sabíamos. Escribimos la palabra reservada var seguida del nombre del objeto, por ejemplo, persona 1, y después del igual abrimos y cerramos, abrimos llaves y escribimos las propiedades y los valores de estas propiedades utilizando el modo clave valor o nombre valor, separando una de la otra con los dos puntos. Por ejemplo, nombre Ada, apellido Lovelace y año ponemos 1815. Bueno, el año lo he considerado que es un entero. Si lo considerara cadena lo tendría que meter entre comillas. Bueno, como veis, esta manera de definir objeto es la más fácil porque podemos definir y crear un objeto en la misma sentencia. También podríamos dividirlo en diferentes líneas, aunque la sentencia sería la misma, ¿vale? Y esta sería pues una de las maneras. Vamos a ver otra de las maneras de definir un objeto, que podríamos hacerlo definiendo un objeto. Bueno, voy a poner definir y crear, ¿vale? Porque no solo lo definimos, sino que también lo indicamos aquí. Definir y crear un objeto simple utilizando la palabra new. Y esto es muy sencillo. Tenemos que escribir la palabra persona 1, persona 2, por ejemplo, es igual. Debemos utilizar la palabra reservada new y a continuación definir, como es un objeto, new object. Ya habíamos visto que object es en sí un tipo de datos objeto, entonces podríamos decir, bueno, pues quiero definir una variable llamada persona 2 de tipo objeto en la que voy a introducir una serie de valores. Bueno, esto lo dejamos así, abrimos y cerramos paréntesis y a continuación definimos cada una de las propiedades del objeto persona 2 indicando el nombre del objeto seguido del punto y del nombre de la variable. En este caso, pues vamos a hacerlo similar al que teníamos aquí arriba. Persona 2 nombre, voy a poner por ejemplo Charles, persona 2 apellido Babash y persona 2 año, y si no me equivoco era 1790. Bueno, de esta manera he creado otro objeto similar a la manera que hemos visto aquí arriba, pero utilizando la palabra reservada new. Tenemos que escribir new seguido del tipo de objeto que vayamos a crear. En este caso es un objeto de tipo objeto. Ya veremos otros tipos de objetos que nos podemos encontrar. Y listo. ¿Cuál es la tercera manera y la más recomendable? Es definir un constructor de un objeto y crear objetos del tipo construido. Bueno, los dos casos anteriores estaban un poco limitados porque creaban un objeto simple, es decir, definíamos el objeto y lo creábamos en esta sentencia. Si nosotros quisiéramos crear muchos objetos iguales, tendríamos que repetir esto continuamente. Tendríamos que ir escribiendo var, persona 3, nombre el nombre, apellido el apellido y año el año. Y este ejemplo sería exactamente igual. Bueno, ¿cómo podríamos hacerlo de una manera más sencilla? Creando un tipo de objeto en el que le indiquemos las propiedades que va a tener ese objeto y luego asignándole los valores. Bueno, pues muy sencillo. Tenemos que hacerlo utilizando la palabra reservada function, function, seguido del nombre del objeto, en este caso lo voy a llamar persona. Podría ser persona 3, por ejemplo, ¿no? Pero en este caso es un objeto de tipo persona y este objeto va a tener tres valores. Por ejemplo, nombre, voy a poner nom, apellido y año.
abrimos y cerramos llaves y a continuación escribimos la palabra reservada this seguido de un punto y cómo voy a llamar a las propiedades dentro de mi objeto. En este caso habíamos llamado a las propiedades nombre, apellido y año. Pues en este caso voy a hacer lo mismo, nombre, apellido y año. Vale, ¿qué valores va a tomar cada una de estas propiedades? Bueno, los que nosotros le pasemos a la función por parámetro. Y aquí voy a escribir la palabra nom, ap y an. Bueno, podéis utilizar los mismos nombres. Podríais haber escrito aquí nombre, apellido y año y aquí haber puesto nombre, apellido y año. Es una manera de que distingamos que los valores que se están recogiendo aquí como argumentos van a asignarse a cada una de las propiedades que tenemos aquí. Entonces, esta manera de hacerlo lo que nos estamos creando es como si dijéramos una plantilla de objetos. Y utilizando esta plantilla podríamos definir los objetos o crear los objetos como nosotros quisiéramos. Por ejemplo, yo me podría crear una variable llamada ada que la definiríamos con la palabra reservada new seguida del nombre del objeto, ¿vale? Entonces, bueno, voy a poner con mayúscula el objeto persona. ¿Y qué valores le vamos a pasar a este objeto persona? Bueno, pues la cadena ada, la cadena Lovelace y la cadena 1815. Podríamos hacer lo mismo con otra variable diferente, que sería la variable, por ejemplo, Babbage, que sería un objeto de tipo persona cuyas propiedades serían Charles, Babbage y 1791. Bueno, como veis, en este último ejemplo hemos utilizado la palabra reservada this, ¿vale? Entonces voy a hablaros un poquillo de this. This es una palabra reservada, por tanto no la podemos cambiar. Y en el caso de JavaScript es un poco especial. Bueno, si habéis trabajado con otros lenguajes de programación orientados a objetos que incorporan la palabra reservada this, bueno, pues esta palabra tiene un significado muy concreto. Sin embargo, en JavaScript es un poco ambiguo, ¿vale? Pues si leéis información sobre este this, vais a ver que puede cambiar en diferentes contextos y entonces su uso bien conocido pues hace la programación en JavaScript mucho más versátil. En este caso vamos a ver de una manera sencilla cuáles son los valores que toma esta variable reservada this, o sea, esta palabra reservada this, cuando hacemos referencia a ella. Por un lado, hace referencia al propietario de la función que está invocándose. Y por otro lado, hace referencia al objeto donde la función es un método. ¿Vale? Entonces, según el lugar donde se encuentre esta palabra reservada this, pues nos podemos referir a una o a otra. En este caso, si estamos hablando de la función persona, pues la palabra reservada this está haciendo referencia al objeto que se encuentra en la función. En este caso, this se está refiriendo a la persona y el nombre está refiriéndose a la propiedad nombre de persona. Entonces, cuando nosotros hablamos de la variable ada, cuando invocamos a este constructor o a este método, lo que hacemos es referirnos a la variable ada y asignarle los nombre, apellido y año. Estas dos definiciones serían las mismas que podríamos encontrarnos en cualquier lenguaje de programación orientado a objetos. Sin embargo, dependiendo de dónde se utilice, pues vais a ver que tiene otras muchas propiedades, ¿vale? Y de momento esto es todo. En el siguiente vídeo vamos a ver qué constructores se encuentran incorporados ya en JavaScript y por qué debemos o no debemos utilizarlo. Nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!